Muy buenas tardes, un saludo muy cordial, bienvenidos. No sé qué cámara es la que tengo, no sé si es la de la derecha, la de la izquierda, ¿cuál es exactamente? Vamos a ver. Bueno, bienvenidos a Perfiles, el programa de M95, como todos los viernes en primera instancia, y después se repite unas cuantas veces más. Hemos empezado pues de esta manera un tanto atípica, pero el contenido del programa va a ser el de siempre: hablar con una persona que nos visita, conocerlo mejor y hablar de su trayectoria y de lo que hace en la actualidad. En este caso, como nos gusta especialmente el mundo de la cultura y del arte en concreto, pues voy a dar la bienvenida al artista que nos visita hoy, de larga trayectoria, afincado en Marbella, porque en Marbella se hace muy buen arte, aunque la ciudad trasciende muchas veces por otras cuestiones que muy poco tienen que ver con el mundo de la cultura, pero hay aquí grandes artistas y uno de ellos nos visita hoy, es Paco Sanguino. Paco, bienvenido. Bien hallado, muchas gracias. Gracias por haber puesto el cerrojo en tu taller hoy, un ratito, para poderte venir aquí. Porque a ti te falta ya llevarte la cama al taller, ¿no? Sí, creo que si sigue la cosa de esta manera, pues tendré que echar algunas noches allí. Paco Sanguino, tú eres sevillano. Sí. ¿De Sevilla capital? Sevilla capital, del barrio de Heliópolis, un barrio emblemático además, que se construyó en el año 29 para la Exposición Universal. Y bueno, que la vivienda donde yo nací se construyó después de la guerra, como 3 o 4 años más tarde de la guerra civil. Y allí crecí y hasta que me vine a Marbella, después del servicio militar, pues con 20 y algo años me vine para acá. ¿Por qué esa decisión de dar el salto de Sevilla a la costa? Y además no haberte ido a Huelva, que lo normal es que un sevillano coja la autopista. Sí, que vaya a Huelva, ¿no? A Huelva o a San Lucas de Barrameda. Pues sí, la verdad es que, bueno, primero vine varias veces visitando a gente que es muy querida por mí, que después se convirtió en una persona que además me acompañó durante mi juventud, mis estudios, y después fue mi esposa, ¿no? Y estuve viniendo varios años a pasar unas temporadas aquí y demás, hasta que me terminó gustando pues el pueblo, el tópico de la luz, ¿no? De esa luz tan bella y tan maravillosa y mágica, que lo he encontrado en muy pocos sitios. Y la verdad, Marbella me parecía un sitio muy interesante para empezar mi carrera. La luz es muy importante porque en función de esa luz el artista crea de una o de otra forma, ¿no? Sí. O por lo menos capta de manera diferente. La luz, yo por ejemplo, que he pintado muchas veces en el exterior, es muy importante porque te va, digamos, diciendo, te va hablando de los matices que te rodean, ¿no? Cuando caes sobre la arena de la playa o sobre el mismo mar, sobre los edificios, que a mí lo que también me impacta muchas veces son los edificios, ¿no? Y yo lo que siempre, desde que comencé mi trabajo artístico, ya dejé de ir a la calle y solía ya empezar a hacer fotos del mar, de cosas, de arquitecturas maravillosas que habían, tipo industriales de hace un par de siglos, que todavía están ahí como clavados, ¿no?, para la eternidad, y que son preciosos. Y hacía fotos pues de los edificios que hay cerca del mar, donde los marineros trabajaban y demás, ¿no? Y cuando tú llegas a Marbella, de esto hace ya como 30 años, sí, más o menos, ¿no? La impresión que a ti te causa la ciudad, una ciudad muy distinta a la actual, eso es cierto, ¿qué impresión es la que te da? Me da la impresión de un pueblo muy tranquilo, un pueblo que está como esperando siempre con las puertas abiertas a la gente que llega de fuera, ¿no? Un pueblo muy amable, que siempre
bueno, pues te sentabas en la terraza de un bar o igual en un restaurante que en un bar y esa amabilidad de la gente pues la notabas, ¿no? Esas vibraciones eran muy positivas y bueno, lo mismo si tomabas una cerveza que comías, pues te agradaba, ¿no? Aparte de eso, muchas zonas verdes, maravillosas, ¿no? Porque estamos muy cerca también de la sierra y la verdad me pareció como muy mágico, ¿no? Muy amable, ¿no? Para digamos, al menos mi primer pensamiento de asentamiento aquí, ¿no? Para asentarme, como muy amable. Cuando yo te conocí, Paco, hace muchísimo tiempo, yo creo que casi al principio de tu llegar aquí, yo te vinculaba mucho con el tipo de oficios artísticos, decorativos. Tú te dedicaste un tiempo también a la decoración, ¿no? Sí, porque, bueno, mi oficio realmente, cuando yo estudié en la Escuela de Arte, es el oficio de escultor. Entonces, dentro de ese oficio, pues hay varias ramas, ¿no?, que se estudian. Para un escultor completo, pues necesita saber varios oficios, aparte de tallar la piedra o tallar la madera, y uno de ellos era la policromía, ¿no? La policromía, esa que se aplica a las tallas barrocas de iglesias y demás, ¿no?, con los estofados de oro y los temples al huevo, las gomalacas y todo eso. Y estaba muy vinculado a ese mundo, y entonces, pues de momento, como el arte al principio no te da muchos frutos, ¿no?, porque hay que luchar mucho y trabajar mucho hasta empezar a comer de la pintura, pues hacía trabajos, aparte de trabajos muralistas, pues trabajos de decoración, como podría ser dorar esculturas o muebles de anticuarios y demás, ¿no? Y con eso podía vivir hasta que ya empezó un poco mi mercado, ¿no?, dentro de lo que es la pintura. ¿Cómo era el niño Paco Sanguino en su barrio de Heliópolis, en Sevilla? El niño Paco Sanguino era un niño muy raro, porque prácticamente cuando todos los niños estaban jugando a la pelota, yo estaba en mi casa sentado o echado en la alfombra con una caja llena de lápices y rotuladores, manchando papeles y rayando y haciendo figuritas y cosas que hacen los niños que no juegan al fútbol o a cualquier otra cosa, ¿no? Plastilina, en fin, era más bien un poco atípico, ¿no? Tus padres, tu madre, por ejemplo, cuando te veía ahí liado y que no salías a la calle, ¿qué te decía? ¿Cómo lo llevabas? Yo creo que no me decía muchas cosas, porque yo creo que ella pensaba, mientras que esté aquí, no está en la calle buscando el peligro, ¿no? Porque cuando yo salía a la calle, como no jugaba fútbol ni nada, pues me iba, pues qué sé yo, pues al río a jugar con los chicos que iban a jugar al río, o qué sé yo, a la vía del tren, a coger los trozos de carbón mineral que se caían de los vagones para después tirarlos al río y todo eso, ¿no? Eran juegos un poquito más peligrosos, y por eso yo creo que mi madre decía que estaba encantada perdón, de que yo estuviese en casa, pues haciendo dibujos ¿Y había antecedentes artísticos en tu familia? Pues en casa ha habido más bien, bueno, pues familiares que se han dedicado a la música, pero que yo sepa, a las artes plásticas. Bueno, mi abuela, por parte de madre, trabajó en las cerámicas estas de Pickman, pues haciendo los dibujos típicos, clásicos de ellos, ¿no?, sobre la loza, ¿no? Y creo que es la única vinculación artística, porque mi padre, por ejemplo, era más bien de dibujo técnico, ¿no? Él era matricero ajustador en una empresa aeronáutica, y él se dedicaba más bien al dibujo técnico, porque dibujaba piezas que después iban a una máquina a troquelar para sacar muchas piezas, ¿no?, de esas piezas originales que él dibujaba y hacía. Y cuando tú decidiste que te dedicabas al mundo del arte, ¿tu familia no se llevó las manos a la cabeza y te dijo de eso no se come? Bueno, eso también es un clásico, ¿no? En mi casa, como tuve la suerte de tener un padre bastante liberal en ese sentido, ¿no? Porque
Él era un gran el lector, él leía mucho, leía sobre todo novelas clásicas y leía pues historias sobre el nacimiento de famosos personajes de la historia, ¿no? Como artistas o papas o políticos y demás, ¿no? Y era una persona muy vinculada al mundo de la cultura, sobre todo de la literatura, ¿no? Y tenía amigos que eran artistas. Y entonces esos amigos artistas que tenía, como vivían normalmente fuera de España, siempre le contaban que su obra pues la vendían muy bien y que podían vivir bien de ella y demás. Y entonces él no puso ninguna cortapisa, ¿no? Yo con 14 años ya entré en la escuela de arte y él me animó además a hacerlo, ¿no? No obstante, no dejé los estudios en el instituto, pero sí por todas las tardes, pues desde las 4 o las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche estaba en la escuela de arte aprendiendo el oficio, ¿no? Tú lo tuviste muy claro desde un principio, la echaste voluntad y triunfaste, tu voluntad triunfó. Sí, yo desde niño creo recordar, a partir de los 10 años por ahí, que yo quería ser artista, o sea, yo quería sobre todo pintar, dibujar, pintar, las acuarelas, me encantaban las acuarelas, aunque claro, desde niño no manejas bien la técnica porque precisamente es muy difícil. Es de las técnicas más difíciles porque es una técnica en la que no vale retroceder, ¿no? Son técnicas que se usa la pincelada y ya no hay rectificaciones y demás, pero yo jugaba con eso, ¿no? Jugaba con las témperas también, con el óleo lo descubrí más adelante, mucho más tarde, cuando cerca de los 17, 18 años, que me regalaron un maletín y un caballete y ahí empecé a jugar, ¿no? Con la pintura y me gustó jugar con eso y sobre todo todavía recuerdo del primer tubo de óleo que abrí, que me encantó el olor al aceite de linaza que llevaba el tubo y todavía estoy como casi enganchado a eso. Vamos, que cuando llegaba Navidad y los Reyes Magos tú no pedías un fuerte de indios y vaqueros, ni un caballo, ni nada por el estilo, tú pedías colores. Yo, sobre todo, cosas con las que yo pudiese usar con las manos y transformarlas, ¿no? Y entonces, bueno, pues curiosamente, fíjate que siempre había la parte plástica, ¿no? Y un libro. Porque mi padre siempre, aparte de todo lo que fuera, pues un libro siempre había en los regalos, ¿no? El libro. Y después, pues se fueron, digamos, ya se fue centrando más la cosa de momento en esa afición, ¿no? En la pintura, y ya me fueron regalando cosas más importantes, como el caballete este que te he dicho y el maletín de pintura y bueno, de todas formas mi padre era siempre muy constante en lo de regalarme una equipación de fútbol que yo no usaba nunca. Me la ponía el primer día y ya no, por normalizarte un poco. Sí, pero ya no la usaba más. Fíjate, tú has mencionado lo del tema del libro siempre junto al arte. En mi caso hay muchas veces cuando leo a determinados autores que me parece que pintan con la palabra, que a veces las descripciones que hacen y la manera que tienen de narrar son como cuadros, hay una plasticidad en esa creación literaria. No sé si esa impresión te la has llevado tú a veces también. Sí, es curioso porque a mí me encanta ese tipo de lectura, donde el autor te describe con esa riqueza de matices el entorno donde suceden las cosas y tú prácticamente la estás construyendo o dibujando con la mente, ¿no? A mí ese tipo de lectura me encanta, ya sea una novela de terror o histórica o de cualquier otra índole, ¿no? Ese autor que describe tan no científicamente, sino tan cálidamente las cosas, me atrae, ¿no? Me atrae. Y de hecho hay libros que a lo mejor empiezas un día y lo terminas el otro, porque lo pasas bien, ¿no? En ese sentido, te transmite además
esa amabilidad con la que escribe esa persona, ¿no? ¿Cómo fue tu primera vez como expositor, o sea, como artista que expone su obra? Esa primera vez, ¿cómo la recuerdas? Pues mira, tuve varias ocasiones de presentar mi arte. Una de ellas fue, bueno, fue como el primer batacazo, ¿no? Pero precisamente fue por la edad, porque me presenté a una de las primaverales, estas maravillosas, en Sevilla, con una obra enorme, y yo era menor de edad, y entonces cuando llegué con el cuadro allí todo embalado en la vaca del coche de mi padre, y lo llevé y tal, y me dijeron, no, tú no puedes participar porque no eres mayor de edad, esto es para mayores. Y yo no entendí eso, y creo que estuve llorando 2 días, porque me costó mucho trabajo pintar aquello, y era la primera obra de grandes dimensiones que hacía, ¿no? Y entonces por la edad no pude participar. Después, bueno, me presenté a varios premios y bueno, fui seleccionado, algún premio me dieron, y la primera vez que expuse fue en Málaga, en el Colegio de Arquitectos, en una exposición que comisarió Tecla Lumbreras, y que se titulaba 5 escultores malagueños. Y bueno, pues fue una experiencia para mí fundamental, porque empecé a entender un poco qué era aquello de exponer tu obra, ¿no? O sea, ser expuesto literalmente, ¿no? Para que otros puedan mirar tu trabajo y puedan hasta criticarlo, ¿no? O sea, que también te expones a la crítica positiva o negativa, claro. Claro, y yo pienso que para un artista la crítica negativa con fundamento y con argumento es igual de positiva que la otra. Diría que más. Se mucho más, sí. Pasa que yo las críticas negativas siempre las he recibido en boca, ¿no? Siempre, nunca escritas en un papel, pero siempre el comisario o el tal me ha dicho, oye, me encanta esta obra, yo seguiría haciendo eso, o haría tal, o sea, siempre con amabilidad y en vivo, ¿no? Nunca una crítica de mi obra ha sido negativa, pero yo casi he agradecido siempre la sinceridad, ¿no? de la persona que está criticando mi obra, ¿no? Bueno, yo no te voy a preguntar por la influencia que tú has recibido de Picasso o de Dalí, porque eso es muy convencional. Claro. Me pasó una anécdota una vez, hace ya mucho tiempo, en los años 80, que entrevisté para la radio a un pintor que expuso en Marbella, que era Servallo Mancini, un pintor que tenía bastante nombre en ese momento. Le hice una entrevista y un par de semanas o 3 después apareció en la radio con un cuadrito, un óleo que había hecho, una marina, que todavía no había ni secado totalmente el óleo, ¿no? Me dijo, vengo a regalarte esto porque en la entrevista no me preguntaste por Dalí ni por Picasso. Qué bueno. Y me he acordado, yo no te voy a preguntar por Dalí ni por Picasso, pero sí si tú te has dejado influenciar por alguna escuela o por algún autor en concreto. Inevitablemente, porque cuando empiezas de niño a pintar y estás rodeado de maestros, siempre la influencia, la primera, la más inmediata, es la física, la presencia física del maestro, ¿no? Yo conocí en Sanlúcar de Barrameda, que era en Cádiz, una ciudad donde hemos veraneado muchos años cuando yo era pequeño. Teníamos como vecino a un acuarelista muy bueno. Y ese señor era ya muy mayor, pero yo me asomaba, el patio nuestro daba a su taller, y yo me asomaba por la ventana muchas veces, sin que él me viese, y me quedaba atontado viendo con qué soltura hacía sobre todo las luces, ¿no? Que no tocaba el papel con el color, dejaba las zonas en blanco, y a mí me parecía eso como mágico, ¿no? Y entonces para mí la primera referencia fue ese señor. De hecho, más adelante me regaló obras suyas en papel y me explicaba por qué hacía una cosa y hacía otra, ¿no? Después, cuando fui adentrándome un poco en, digamos, más con más interés,
porque ya sabía que me iba a dedicar, empecé a leer sobre autores, sobre artistas de más relevancia, digamos, a nivel global, ¿no? Y para mí, por ejemplo, Ingres fue una gran influencia en el sentido de su concepto sobre la luz que tienen las cosas, ¿no? La luz intrínseca, ¿no? de los objetos, ¿no? Que para mí era muy importante aprender ese concepto de la obra, ¿no? En Marbella había un acuarelista, Ábalos, creo que era el nombre, que pintaba en la calle. Sí. Se colocaban, no sé si tú lo llegaste a conocer. Sí, lo conocí, sí. Y por todo el público, sobre todo, yo recuerdo cuando era niño, nos parábamos a ver cómo lo hacía, con qué maestría lo hacía, cómo daba las pinceladas y te hacía el cuadro. Yo creo que cantidad de lugares de Marbella se inmortalizaron en esas acuarelas que deben circular por medio mundo. Sí, yo creo que fue además un referente para muchos chicos que en esa época, bueno, deambulaban así por las calles y se lo encontraban y se quedaban como pasmados allí 1 hora o 2 mirando cómo lo hacía, ¿no? Cómo trabajaba. Yo en más de una ocasión me pude sentar a su lado para verlo trabajar, porque era asombroso, ¿no? Con la maestría que daba las pinceladas, ¿no? Y a mí, hombre, en ese momento la acuarela no me interesaba mucho, pero sí que yo valoraba bastante ese trabajo que ese señor hacía en la calle y en el momento, en el instante además. Bueno, tú ahora mismo estás con un estilo determinado de pintura, con una temática en concreto, que nos has traído unas cuantas fotos de lo último de lo que estás haciendo. Yo le voy a pedir a Marta que cuando pueda nos empiece a poner esas fotos, que las podamos ver un poquito más tarde, ¿no? Vale, muy bien. Me dicen que dentro de un momento lo vamos a ver. Sí. Bueno, te voy a plantear algo, a ver por qué crees tú que esto es así. En España, cuando una persona es muy lista, un poco pícara y sabe defenderse muy bien a su conveniencia, se dice, menudo artista está hecho. ¿Por qué crees tú que a ese tipo de personas se les llama artista? ¿Eso es una manera de denigrar al artista? ¿Por qué? Yo pienso que viene más bien de la expresión de las artes, ¿no? De las artes de cómo salir de situaciones, ¿no? De las artimañas o de las artes, ¿no? Otro tipo de artes. Sí, de cómo una persona se las ingenia para poder salir de un apuro o qué sé yo, o trajinar, como dicen algunos, trajinarse al otro para poder darle un sablazo o que le invite a un café o qué sé yo, cualquier historia de esa, ¿no? ¿Qué artista eres haciendo, qué sé yo, pues jugando a los dados o haciéndole la piruleta al otro para que te deje 10 euros, ¿no? Claro, parece que a la palabra artista, bueno, mira, ahí tenemos ya la primera de las fotografías de lo que tú estás haciendo ahora. Explícanos un poco. Pues mira, esta obra en concreto, yo la titulo Mínimo Máximo, y viene de que anteriormente había pintado una obra similar de tamaño muy pequeño y la inauguré en Málaga, en una sala bastante interesante que está ahora en boga, es en el estudio de Ignacio del Río, y la verdad es que esa obra la saqué de una película de la que yo he seguido durante años, que es Mississippi Burning, Art de Mississippi, y trataba de la segregación racial, ¿no? Y de los problemas que en esa zona de Estados Unidos siempre aparecían, ¿no? Y en esa época además tan conflictiva, donde moría cada día un señor de color porque no estaba de acuerdo con las formas de ser tratado, ¿no? Por los blancos en ese momento. Y también las injusticias sociales, ¿no? Con respecto a no dejarles entrar en la escuela, en las cafeterías, había zonas para comer para blancos, para beber para blancos,
de pronto estaban en su iglesia haciendo sus alabanzas, en fin, lo que hacían ellos los domingos, y les metían fuego, o sea, estaban perseguidos continuamente en cada cosa que hacían, porque había unos señores que no entendían cómo un señor de color, un hombre negro podía realizar lo mismo que ellos, ¿no? Entonces no lo entendían. Bueno, estas son pinturas en las cuales tiene mucha importancia el dibujo, y además es en blanco y negro. Sí, el blanco y negro, como te conté antes, el tema de la luz para mí es muy importante. Entonces, en este proyecto que realicé, para mí lo más fundamental era, aparte del concepto del proyecto, mi historia, lo que yo contaba, era pues el lenguaje plástico, ¿no? El lenguaje plástico de la luz que mi obra podía reflejar, ¿no? Y creo que lo conseguí porque muchos de los visitantes a mis exposiciones con este proyecto me hablaban de eso, ¿no? De cómo ellos recibían ese mensaje mío de luz, ¿no? De luz con respecto a la plástica. Después ya el otro concepto, digamos, de la discusión, ¿no? De hablar sobre las diferencias raciales y demás, era otro apartado, ¿no? Que es, digamos, la intelectualización de la obra, ¿no? ¿Y de qué tamaño son estos cuadros? Bueno, pues en este proyecto va de 10 por 10 centímetros a 1,60 m por 2 metros, ¿no? Por eso era mínimo máximo, ¿no? Y va en escala, pues ya te digo, a lo mejor hago unas 40 obras, ¿no? De 10 por 10, después hago como 10 obras de a lo mejor 70 por 70, así hasta que llego a los 2 metros por 1,60, ¿no? Y esa técnica del claro oscuro, ¿no? Te ha interesado fundamentalmente el rostro humano antes que cualquier otra cosa. Sí, sí. Para mí es muy importante el rostro humano, los gestos. El gesto que puede ser de dolor, de inquietud, de odio, de pena. Para mí es muy importante porque refleja ese momento, en ese instante, por lo que esa persona está pasando, ¿no? Que es lo que pasa por su imaginación, ¿no? Y es muy importante para mí. Tú has tenido ya oportunidad de exponer más de una vez en el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga, además con gran éxito, sí, y con una obra muy original y rupturista. Sí. Por ejemplo, llevaste aquella serie de desnudos femeninos en lugares poco usuales, en la calle, en un lavabo, en una estación. Sí, era el proyecto Mujeres y Paredes, que retrataba la piel desnuda de la mujer con respecto al entorno, ¿no? A su entorno. Entonces, depende del oficio de la persona que retrate, que eran mujeres, por cierto, de mi entorno, pues yo iba creando un paisaje pues que se identificaba con la piel de esa persona, ¿no? Y bueno, fue un proyecto que a la mitad más o menos, un poco antes, el director del Museo de Arte Contemporáneo, Fernando Francés, me propuso la exposición del proyecto allí, ¿no? De este proyecto. Yo encantado, porque uno de mis sueños, de mis grandes sueños, era exponer en ese museo, y al final pues llegó, ¿no? ¿Algún espectador, y más en los tiempos actuales, donde el tema de igualdad de hombres y mujeres pues está en la actualidad y en el debate diario, a un espectador te podría decir, bueno, ¿y por qué no abordas el desnudo masculino también? Y haces el paisaje o el contexto, ¿no? Sí, es interesante. Pues el desnudo masculino es un trabajo, o sea, es un concepto, además, bastante interesante, que trabajan algunos artistas. Y por cierto, el mensaje o el discurso que hacen posiblemente sea el mismo que cuando dibujan un desnudo femenino, ¿no? Es cierto que el desnudo masculino, pues por forma, por anatomía, pues tiene como más accidentes
llamémosle así, ¿no? O sea, hay más posibilidades de claroscuros, de rasgos. ¿Sería un reto mayor para el artista? No, en absoluto. Posiblemente cuando un cuerpo tiene, digamos, menos señales, menos mensajes, sea más complicado. El cuerpo de la mujer es a lo mejor más suave, aunque tenga, en cierto modo, zonas más redondeadas, ¿no? Por su anatomía, es más complicado de ejecutar que un cuerpo masculino, porque hay que retratar no solo la femineidad del sujeto, sino el semblante, ¿no? Muchas facetas de la personalidad de ese sujeto, ¿no? Tanto en el cuerpo, por donde han pasado años y han pasado sacrificios y demás, y en el gesto del rostro, ¿no? La mirada, los ojos. Pues el cuerpo femenino para mí por eso ha sido más, no sé, ha estado más presente. Bueno, y para ti, ¿qué representa? Esta pregunta, alguien dirá que pregunta tan fuera de lugar, pues verán cómo no. ¿Qué representa para ti Mickey Mouse? Mickey Mouse es una parte de la época de mi niñez muy importante, además, ¿no? Ya te he dicho antes, te he comentado que yo salía muy poco a la calle porque en casa tenía mis recreos, ¿no? Con el dibujo y todo esto. Me encantaban los dibujos animados, era algo que me fascinaba, y sobre todo los dibujos del gran autor de este arte como era Walt Disney, ¿no? Que se acercaba a los niños con esas temáticas, o sea, con esos personajes tan, en teoría, aparentemente amables, ¿no? Inocentes, ¿no? Inocentes, ¿no? Con ese lenguaje moral y que siempre te intentaban dar consejos. Esto se hace, esto no. O sea, ese tipo de historias, ¿no? Y en cierto modo, pues a mí me atrapaba. O sea, yo me podía quedar horas viendo dibujos de Walt Disney o Mickey Mouse o Donald o cualquier otro personaje, porque para mí era el dibujo, o sea, el máximo representante de un arte, ¿no? De los dibujos animados o del arte animado, ¿no? Pero después tú descubres que hay algo más. Sí, claro. Cuando vas creciendo te vas dando cuenta del concepto de las cosas, ¿no? Porque, claro, tú dices, hay una moral doble en todo. Cuando un personaje animado te dice, oye, pues ten cuidado cuando hagas esto porque esto no es legal, o esto no se puede hacer porque tal, y fumar aquello o hacer lo otro, pero ves que sus creadores, su entorno, la sociedad que les rodea no actúa de esa manera, no, realmente te está dando una noción, una moralina que tú ves que es algo que es una quimera, vamos, y aparte te están engañando, ¿no? Con ese mensaje, ¿no? Y bueno, yo creo que mejor sea que muchos niños no se den cuenta de ese tipo de historias por la ternura, ¿no? En sí que puede abarcar un personaje de estos, pero la verdad es que yo cuando hice el trabajo de Todos somos Mickey, que por cierto hay 3 o 4 obras en la colección del CAC, pues cuando hice este proyecto pensaba en esa falsa moral, ¿no? Y de que todos los niños con cierta edad quieren ser Mickey Mouse o quieren ir a ver a Mickey Mouse a París o a Orlando o a estos sitios donde están puestos la industria Disney, ¿no? Y quieren darle la mano a Mickey Mouse y quieren ser como él. Y llevan sus camisetas, todo lo que refleja esa historia, ¿no? Y después viene la desilusión de que esa figura representa una gran potencia que tiene en guerra a medio mundo,
y que también tiene pasando hambre a la otra mitad, ¿no? Entonces dices tú, ¿qué me quería decir Mickey Mouse cuando decía esto, no? Claro, cuando tú en ese proyecto transmites y en cierto modo haces una exégesis del significado profundo y último de esos dibujos, sí, y de ese discurso que se mantiene mediante esos dibujos, esos personajes, sí, estás haciendo un arte denuncia, ¿no? En parte sí, en parte estoy haciendo, yo en vez de llamarlo denuncia, yo hago como una reflexión, ¿no? Más bien reflexión, porque date cuenta que las imágenes que yo, por ejemplo, cuando represento a Mickey Mouse, represento a niños, o sea, yo pinto niños con las orejas de Mickey Mouse y la naricilla esa ahí como tiznada, ¿no? del ratón. y ese niño inocente que está, bueno, que puede ser de un coreano del sur o del norte, o puede ser un americano estadounidense, o puede ser un español también, con esa idiosincrasia que les rodea a cada uno, sea de un barrio marginal o de un barrio, digamos, más integrado, ambos quieren ser Mickey Mouse. Entonces, ese adoctrinamiento que hay con ese sujeto realmente capta a los dos bloques, digamos, ¿no? Y es donde está el peligro, porque la identidad de uno como la identidad del otro se funde con el personaje, con ese personaje que para mí es un poco siniestro. Paco, ¿a ti las musas te cogen trabajando o de vez en cuando dices, bueno, pues hoy no creo nada, hoy me quedo a verlas venir? La musa, yo creo que yo cojo a la musa trabajando, no la musa a mí. Te adelantas. Pues mira, yo normalmente salgo de casa sobre las 10:30 de la mañana, porque suelo acostarme muy tarde escribiendo, y entonces pues salgo sobre las 10:30 y me tomo el café como de costumbre y desayuno, y después llego al taller sobre las 11 o así. Como no me paro a hacer el almuerzo durante hace ya muchos años que no lo hago, pues estoy a base de zumos o de cualquier otra cosa que me distraiga el hambre, empiezo a calentar un poco, pues sentándome delante de la obra que estoy ejecutando, ¿no? En ese momento pues empiezo, a lo mejor, pues si tengo allí lápices o lo que sea, empiezo a garabatear o a ver un poco por dónde puedo tirar, ¿no? Y al cabo de cierto tiempo, que pasa una hora o pasa un par de horas, ya estoy dentro de la obra y estoy como viajando dentro de la obra. O sea, yo ya he pasado de estar sentado a 3 metros a estar como a 20 centímetros de ella trabajando, y ya empiezo a vislumbrar cosas, a ver por dónde puedo tirar, aquella luz, aquella sombra, aquel gesto, ¿no? Y siempre pensando en el concepto con el que estoy pintando, ¿no? O sea, con la intelectualización de la obra, ¿no? No solamente la plástica o la técnica, sino ese detalle, digamos, conceptual que siempre empleo en la obra, ¿no? Y bueno, y estoy ahí hasta que me acuerdo, miro el reloj y ya es hora de irse casi, o de ir a dormir. ¿Alguna vez te sorprende tu obra? Quiero decir, cuando terminas el trabajo dices, hombre, aquí me ha salido algo que se me ha escapado un poco de las manos, que no lo he controlado totalmente, ¿no? Todos los días. ¿Ah, sí? Todos los días. Y si no te pasa eso, algo anda mal, algo sucede que no... O sea, cada día me hago mi examen, miro mi obra cuando la termino, anoto los errores que haya podido cometer y procuro al día siguiente no cometerlos. O no... Hay veces que sí,
esa sensación que sientes cuando una obra está, como decimos algunos, redonda, ¿no? Y dices, creo que he hecho algo interesante, algo que puede merecer la pena enseñarlo. Y sucede también. Pero el hecho de que también suceda que no te haya gustado, a lo mejor viene el vecino y te dice, oye, esto está fenomenal, ¿no? Porque solo ve la parte plástica, digamos, ¿no? Pero tú no estás muy contento. Y eso es bueno que te suceda cada día. Bueno, tengo yo en casa un cuadro, no diré el autor, es un artista que vive aquí en Marbella, y ese cuadro fue un encargo que le hicieron, estuvo mucho tiempo haciéndolo con todo su amor, cariño y maestría, y cuando fue a entregarlo al que se lo había encargado, le dijo que no le gustaba y que no lo quería. Y entonces, de la frustración que le dio, decidió tirar ese cuadro, destruirlo. Y yo le dije, eso ni se te ocurra, si lo vas a tirar me lo das. Lo tengo en casa. Es una excelente obra de arte. Pero claro, cuando el artista se siente rechazado, digamos, no quiere saber nada de su obra, ¿no? Hombre, es una frustración. Date cuenta que una cosa es el encargo, que no parte de tu intelecto, ¿no? Y otra cosa es una obra que parte de un proyecto tuyo. Entonces, cuando un cliente te hace un encargo y no le gusta, digamos que ese cliente está poniendo en tela de juicio tu capacidad artística o tu capacidad de sorprenderle, ¿no? Entonces, claro, yo no tiraría la obra. Yo lo que haría era repintar encima, por supuesto, pero nunca tirarla, ¿no? Bueno, pues si alguna vez te pasa eso, tú avísame que yo me quedo Me acordaré de ti, por supuesto. Porque generalmente son buenas obras es que Sí. hay que tener una mente muy abierta a la hora de arte y valorar el trabajo, la Sí. calidad, el concepto, lo que quiere decir Sí. esa obra. Bueno, como eres un artista muy completo, te dedicas también en cierto modo a la investigación, y últimamente, en el último número de la revista cultural La Garbía, has publicado un excelente trabajo, excelente, Gracias. sin duda, sobre la Bienal de Arte y, lógicamente, sobre su creador e impulsor, José Manuel Vallés. ¿Cómo se te ocurrió hacer ese trabajo? Pues mira, desde que escribo hace 3 números en la revista, que su editor, García Baena, tan amablemente me propuso, y yo también, a mí me llenó de orgullo, ¿no? Que es que se decidiera a invitarme a escribir, ¿no? Yo siempre he tenido en mente hablar sobre arte y eventos importantes que en algún momento ha situado a Marbella en el mapa, digamos, de la cultura, ¿no? En España. Y creía muy necesario que la obra de esta persona, de este gran hombre que vivió en una época maravillosa, no solamente en España, porque era la época de la transición, desde 4 o 5 años antes de la transición hasta los años 90, hizo una labor ímproba de captar, de poder captar la atención del resto de España de que aquí, en Marbella, era importante la cultura y el arte. Y bueno, pues propuse al editor, es mi idea, le pareció interesante y me puse a estudiar, pues en los archivos, mucho en los archivos, poco en internet, porque no había gran material en internet. Tuve que leer muchos papeles, hacer muchas fotos, y cuando tenía un hilito de algo me iba rápidamente a la web y tiraba de un hilito y conseguía otro y otro, y ya podía hilar nombres, alguna ciudad, algún evento que se hacía paralelo, qué sé yo, por ejemplo, como en Brasil o en París, y entonces pues todo eso me daba como una masa, como una buena harina para hacer una masa buena para un pan que estuviese rico, ¿no? Hablando metafóricamente. Y esa labor de estudio me sirvió también para aprender mucho a mí sobre esa época de Marbella, ¿no? Tan radiante, porque fue una época llena de mucha luz. En esa época también José Manuel Vallés organizaba los premios de novela,
como tú bien sabes, presentados por geniales literatos que en esa época despuntaban ya no solamente en España sino en Europa, y la verdad que fue una labor de este señor, de José Manuel Vallés, excelentísima. Y otra cosa que también me llenó de interés, de curiosidad, fue ese sueño que tenía él porque en Marbella hubiese un museo de arte contemporáneo. En esa época donde un museo de arte contemporáneo no era tan, a lo mejor era importante, pero en España a lo mejor no se consideraba tan importante, él lo quería en Marbella, ¿no? Y eso a mí me produjo mucho interés, porque me parecía encomiable, ¿no?, que un señor que se dedique, además, que está dentro de una concejalía en un ayuntamiento, no es habitual ver a ese tipo de personas interesándose por esa faceta, ¿no?, de introducir a un pueblo, a una ciudad como en este caso Marbella, en ese mundo de las artes y de la literatura, ¿no? Sí, tan importante. Sin duda José Manuel era un animador cultural, sí, un impulsor, y además sabía aglutinar o proyectar los intereses que él veía para la ciudad en muchas personas que se comprometían, que le ayudaban, que formaban un equipo. Por supuesto. Tenía un carisma especial. Tenía un carisma, y además él iba a Madrid a pedir ayuda al ministerio, iba a la Junta de Andalucía, o sea, él no daba por perdido nada, luchaba para conseguir pues un poco de dinero aquí, otro poco de dinero allí, un permiso para poder abrir una sala aquí, para poder exponer los premios, un tal, o sea, hacía una serie de trabajos que hoy por hoy una persona sola no lo hace, posiblemente o por pereza o porque a lo mejor le puede parecer imposible, ¿no? Claro. Pero él lo hacía, por lo tanto creo que se puede hacer, porque el ejemplo está ahí, ¿no? Bueno, y además hoy día supuestamente habría más medios, más posibilidad, efectivamente, de poder organizar algo. Imagínate en aquella época, con tan pocos medios y tan poca consideración hacia el mundo de las artes, a lo mejor en el mundo de la literatura era había como más atención, pero en el mundo de las artes, por lo menos aquí en España, estaba como despertándose, ¿no? Y él conseguía fomentar esa ilusión, esa atención por el resto del país, ¿no? ¿Tú crees, Paco, que alguien será receptivo en algún momento y que eventos o acontecimientos como la Bienal de Arte se retomarán? Yo, bueno, el plantel político que veo actualmente lo veo que miran hacia otro lado. No porque la persona, digamos, que debiese o debiera ejecutar esa labor no tenga ganas o no quiera hacerlo, sino porque no tiene independencia de actuar. Yo observo desde fuera que a lo mejor se tienen muchas ganas de hacer cosas, pero de las fuentes de donde tienen que salir los recursos no hay manera de sacarlos, Entonces me parece no imposible, pero hoy por hoy me parece muy difícil. Aunque, por ejemplo, en Marbella digo nosotros porque hemos creado un grupo de artistas artistas contemporáneos, y queremos, bueno, entre 5, 6 o 7 artistas, hacer un planteamiento tanto a la corporación como a aparatos que al uso, como en este caso el arte contemporáneo, realizan eventos, pues darle ese toque de atención, ¿no? De que aquí en Marbella, tú bien lo sabes, que existimos muchos artistas, vivimos además de nuestro trabajo en Marbella, y sacamos nuestro trabajo hacia afuera, siempre con el nombre de Marbella. Y yo creo que eso es importante, hacerlo. O sea, lo hacemos porque estamos agradecidos, muy agradecidos, por la acogida que siempre hemos tenido en esta ciudad, y es necesario siempre ir con el nombre de la ciudad a todas partes, pero sobre todo
diciendo que aquí en Marbella se hace arte contemporáneo, que es muy importante porque el arte contemporáneo en cada ciudad se contempla de muy distinta manera a lo que viene siendo otras actividades artísticas, porque digamos que va rompiendo clichés, ¿no? Digamos que es un toque más de esperanza para la modernidad o para el arte, que antes se le decía arte moderno, ¿no? Y la verdad es que es muy importante darlo a conocer dentro y fuera. Y aunque el político de turno, que en este caso yo creo que sí lo ve, porque hemos tenido reuniones y hemos hablado de ello, y lo ve perfectamente porque lo ve, pues una gente preparada, muy preparada, pero claro, a lo mejor los recursos no llegan porque el que tiene que a lo mejor aportar el recurso no lo ve. Tiene otras prioridades. Tiene otras prioridades porque aparentemente la cultura no es rentable, aparentemente. Pero posiblemente la cultura sea uno de los recursos. ¿No te da la sensación a veces de que cuando se habla de cultura, el que es músico, cuando habla de cultura, entiende por cultura la música? Sí. El que es pintor entiende el pintor, el actor de teatro entiende el teatro como... Y entonces no hay nunca una unión y unir como una piña unidos en defender la cultura como concepto global. Bueno, pero mira, en todos los eventos grandes artísticos, en este caso hay museos de arte contemporáneo donde incluyen la danza contemporánea, donde se hacen conciertos de música contemporánea y se organiza como una fiesta, por ejemplo ahora que estamos en el tema del día del museo y demás, y la noche en blanco y todos estos actos que se hacen, en Málaga sobre todo es fantástico, pues se introduce la música, la danza, inclusive hasta el teatro, el microteatro, y se le da valor a todo lo que es creatividad, ¿no? Contemporánea, claro, todo lo que rompe clichés y todo lo que sitúa en el mapa de la cultura a la ciudad, ¿no? Y yo creo que sí, que aunque cada uno en su terreno, el pintor o el artista plástico en su terreno, el músico, el actor, ¿no? El que se dedica a las artes escénicas, cada uno mira en su terreno, pero hay veces que todo se puede agrupar, y de hecho se van agrupando y se va teniendo conciencia de que todo lo que es creación cabe en actos que se pueden hacer dentro de un museo de arte contemporáneo o una fiesta grande que se haga en una ciudad como evento cultural contemporáneo. ¿Cómo os lleváis personalmente en el día a día, en el trato, los artistas plásticos de Marbella? Yo creo que hay una relación buena. Hay una relación pues de amistad de muchos años. Hay artistas también que son más jóvenes y se incorporan recientemente, o otros que vienen de fuera, y entonces yo creo que lo que hacemos, yo hablo por mí, es observarnos. O sea, yo observo a los demás y los demás creo que me observan a mí. Entonces tenemos esa visión no muy crítica, porque si somos muy críticos con los demás somos insoportables, Entonces procuramos acercarnos con amabilidad siempre. Cuando me invitan a una exposición y tengo tiempo, voy, y si me preguntan, oye, ¿qué te parece? o tal, yo procuro ser amable siempre y responder con sinceridad, pero sin acidez, ¿no? Sin ser agrio, ¿no? Y eso creo que es necesario para llevarnos bien, ¿no? O sea, yo no puedo criticar la labor de un artista porque a mí no me guste, o porque considere que no es arte o no es apto para ser, digamos, mostrado, ¿no? Entonces, haciendo ese tipo de, digamos, de trabajo, como yo le llamo, ¿no? De autocensura en ese sentido, ¿no? De ser más amable con los demás, nos podemos llevar muy bien. Y de hecho yo creo que nos llevamos, salvo excepciones. Para confirmar las reglas, claro. Claro, que las hay, ¿no? Bueno, un artista puede por sí solo dirigir, proyectar y vender, dicho de esa forma,
su carrera o necesita de lo que antes se llamaba un marchante o un patrocinador, un sponsor o no sé, un manager que seguía en música? Bueno, el artista primero se tiene que plantear si quiere vivir de la pintura o de la escultura. El artista se tiene que plantear primero si quiere vivir del arte y si se considera artista o no se considera artista. Yo puedo ser artista y a lo mejor pues dedicarme a, qué sé yo, pues soy un cajero de un banco o soy esto o lo otro y soy un aficionado, ¿no? Entonces no te preocupa porque tienes la nómina o tienes... Entonces eres un aficionado y tienes un hobby. Pero si eres un artista que profesionalmente quieres vivir de ello, tienes que buscarte ese círculo, ¿no? Decir, a ver, quiero exponer, quiero vender mi obra y quiero no pintar para vender, pero sí quiero que mi obra se vea, se valore y si se puede vender, pues que se venda, ¿no? Y entonces ahí están los círculos sobre este mundo del arte, ¿no? Los círculos, digamos, comerciales, ¿no? Y hay que diferenciar dentro, en ese círculo, varias facetas, ¿no? Yo, por ejemplo, el artista que pinta para vender, realmente a mí no me merece ningún respeto. O sea, básicamente, si tú te metes en tu estudio y te consideras artista y tu único objetivo es vender la obra, para mí no tiene ningún significado el hecho de estar situado en ese enclave como artista, ¿no? Como persona que desarrolla una labor, digamos, intelectual de la obra y quiere, digamos, pues ir a museos o quiere ir a galerías de arte contemporáneo. Pero claro, de vez en cuando hay que vender algún cuadro. Por supuesto, no de vez en cuando, hay que vender un día sí, otro no. Claro. Pero bueno, me quiero explicar, ¿no? Quiero decir una cosa para que no se confunda, ¿no? Que nosotros, los que nos dedicamos a las artes y lo hacemos casi por obligación, porque hemos nacido artistas y no somos otra cosa, pues muchos nos hacemos un planteamiento primero intelectual de nuestro trabajo, ¿no? Que es por donde van los tiros del arte contemporáneo. Entonces, si el círculo o los círculos donde el arte contemporáneo se vende y tu obra es aceptada, posiblemente se venda y puedas vivir de ello. ¿Te interesa la docencia? Bastante. De hecho, he practicado bastante en mi taller y en otros talleres la enseñanza a chicos y personas también de mediana edad que quieren aprender el arte del dibujo y la pintura, y yo he disfrutado mucho. Creo que he disfrutado más que ellos. ¿Cuál es la próxima exposición tuya que vamos a poder ver? Pues mira, yo estoy preparando un proyecto grande, proyecto muy importante, que se llama, yo lo titulo La Casa del Loco, que es un trabajo que creo que recopila todo lo que yo he sentido sobre mi trabajo, o sea, sobre por qué estoy trabajando, ¿no? Y sobre todo también mi vida personal, ¿no? Mi vida personal, como antes comentábamos, desde niño, ¿no? Y es un trabajo, es un proyecto que consta de seguramente de 25 a 30 obras, que inauguraré seguramente en enero en La Línea, en la Galería Manolo Alés, que está regentado por Macarena Alés desde hace unos años, ¿no? ¿Lo podremos ver aquí en Marbella también? Posiblemente, sí, porque creo que es importante que la obra salga fuera. De hecho, desde La Línea seguramente intentaré proyectarla a otros lugares y, como no, en Marbella también, porque a mí me interesa mucho que la gente que me sigue en Marbella vea mi obra. Y bueno, aunque ellos, cada vez que tengo una exposición fuera de Marbella, ellos viajan y van a ver mi obra. ¿Te gusta que alguien te visite en tu estudio? Me visiten. ¿Te vayan a visitar, a hablar contigo, a comentarte algo? Pues a mí me encanta que me visiten mis amigos o gente interesada en mi obra. Lo que sí siempre les pido es que me avisen un par de días antes, porque, como te comenté antes, el trabajo del artista en el taller
es un trabajo concienzudo, de concentración, de pura concentración, porque date cuenta que es un trabajo intelectual enorme, y entonces, claro, cualquier distracción, cualquier cosa que te distraiga del tema o de lo que estás haciendo, te lleva a una zona helada, ¿no?, del taller, donde te sientes incómodo, porque te ha sacado de tu trabajo, ¿no? El trabajo en sí, no el trabajo físico, pero sí el trabajo intelectual de introducirte. Claro, para el artista su taller es como el Santa Santoro. Sí, yo creo que es un sitio muy sagrado que hay que respetar. No se debe aporrear nunca la puerta de un artista. ¿Tú te has dado cuenta que llevamos una hora? No. Pues hemos llegado al final. No me he dado cuenta porque eres una persona muy amable, muy inteligente haciendo tus preguntas, y bueno, yo estoy muy a gusto contigo. Te agradezco la opinión. Tú eres un gran artista y te agradezco que hayas venido hoy a Perfiles. Pues más adelante nos visitarás otro día cuando tengas ese proyecto ya ultimado. Te vienes como hoy con tus, iba a decir tus diapositivas. Yo encantado. Qué antiguo me he quedado. Con las fotos digitales, sí. Y las podemos ver. Paco Sanguino, gracias. Gracias a ti. A todos ustedes también, como siempre, nuestro agradecimiento. Marta Vallés y Marta Ortega estuvieron detrás de las cámaras para que esto se haya visto y escuchado en condiciones. Como me gusta decir, la intención que tenemos, regresar la próxima semana.